Tras el fallecimiento del rey Salomón, Does it ever feel like you're a marketing professional just Speaking into the void. But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. los capítulos de la historia de Israel entraron en una fase marcada por una transición difícil y decisiva, un periodo que cambiaría el rumbo del reino de manera irreversible. El reinado de Salomón, que había sido famoso por su incomparable sabiduría, su magnificencia y sus impresionantes proyectos arquitectónicos, llegó a su fin, dejando a un Israel que había disfrutado de una era dorada de prosperidad, pero que también arrastraba consigo las huellas de la carga que dicha prosperidad implicaba. Salomón dejó como legado la construcción de uno de los templos más grandiosos que la historia haya conocido, un símbolo de su dominio y su sabiduría. Sin embargo, la construcción de esta obra monumental, así como la expansión territorial del reino, exigieron impuestos exorbitantes y una fuerza laboral gigantesca. Estas exigencias pronto comenzaron a generar descontento, no solo entre las tribus de Israel, sino también entre los distintos sectores de la población. Mientras algunos disfrutaban de los frutos del esplendor salomónico, otros sentían el peso insoportable de las cargas económicas y laborales impuestas para mantener el reino en su apogeo. A medida que pasaban los años, la admiración que el pueblo sentía por la sabiduría de su rey comenzó a transformarse en resentimiento. El pueblo, que en un principio había visto a Salomón como un líder sabio y justo, se encontró bajo la presión de un sistema económico y social que favorecía a unos pocos mientras dejaba a muchos en una situación de creciente pobreza. Las tribus, que alguna vez habían sido unidas en su devoción al rey, empezaron a experimentar tensiones internas. El malestar se fue extendiendo, alimentado por una creciente división entre las clases sociales. La élite gobernante, los que se beneficiaban de las políticas de Salomón, seguían disfrutando de la riqueza y el lujo, pero la gran masa de la población sentía que sus sacrificios no estaban siendo reconocidos. Esta división social se fue profundizando con el paso del tiempo, creando un ambiente de desconfianza y desesperanza. Los obreros que habían trabajado la construcción de los templos y palacios, los campesinos que sostenían la economía con su trabajo, y aquellos que vivían bajo el peso de los impuestos, comenzaron a cuestionar las decisiones tomadas por el rey, y la brecha entre los poderosos y el pueblo llano se hizo insostenible. Este panorama de descontento social y político allanó el camino para lo que vendría a continuación, la sucesión del trono por parte de Roboam, el hijo de Salomón. Sin embargo, a diferencia de su padre, Roboam se encontraría con una situación mucho más compleja. Mientras que Salomón había gobernado con mano firme, manteniendo el reino unido bajo su sabiduría y sus logros monumentales, Roboam heredaría un reino fracturado, donde las tensiones sociales, políticas y económicas estaban a punto de estallar. Las expectativas sobre su liderazgo eran altas, pero también lo eran las demandas del pueblo, que ya no se conformaba con las promesas de grandeza. Las decisiones que tomaría Roboam no solo determinarían su futuro, sino también el de toda la nación de Israel. El pueblo israelita, agotado por años de cargas pesadas, esperaba respuestas claras. Mientras tanto, los consejeros de Salomón, que habían sido testigos de su sabiduría y éxito, ofrecían diferentes perspectivas sobre cómo manejar la situación. La cuestión fundamental que enfrentaría Roboam era si seguir la línea de su padre y mantener las políticas de alta tributación y trabajo forzado o si optar por un enfoque más conciliador, reduciendo las cargas del pueblo y tratando de sanar las divisiones que amenazaban con desgarrar el reino. Esta incertidumbre se convirtió en el núcleo de un dilema crucial. ¿Sería Roboam capaz de tomar las decisiones adecuadas para evitar que el reino se desplomara bajo el peso de las tensiones internas? El joven rey se encontraría atrapado entre las presiones de la clase dirigente, que esperaba que mantuviera el statu quo, y el clamor de las tribus, que exigían un cambio significativo en la forma de gobernar. En este escenario, los intereses personales, las lecciones del pasado y las promesas de un futuro mejor jugarían un papel esencial en la construcción del nuevo camino para Israel. Las exigencias que había marcado el reinado de Salomón no solo eran un eco de su grandeza, sino un lastre que comenzó a pesar de forma insostenible sobre la población de Israel. Aquellas grandes obras,
Los monumentos que deslumbraban por su magnificencia estaban construidos sobre el sacrificio de millones de hombres y mujeres que trabajaban bajo condiciones extremas, mientras que los tributos impuestos para financiar semejantes proyectos dejaron a muchos al borde de la pobreza. La desilusión comenzó a nublar la imagen de un monarca que había sido venerado por su sabiduría y astucia. Aquellos que antes veían a Salomón como un modelo a seguir ahora sentían que habían sido utilizados para edificar un imperio que no les beneficiaba, sino que los oprimía. Cuando Roboam asumió el trono, el pueblo no solo esperaba que fuera un líder fuerte, sino también uno que entendiera y se conectara con las realidades de la vida de las tribus. Las promesas de prosperidad y gloria que Salomón había alcanzado se convirtieron en una pesada herencia para su hijo. Las personas, cansadas del autoritarismo y de la explotación de sus recursos y su tiempo, esperaban que Roboam pudiera ser el rey que aliviara su carga, que ofreciera un liderazgo más cercano, humano y justo. Era una esperanza que se compartía por todo el reino, un anhelo de que se restableciera un equilibrio, no solo económico, sino también social. Y así, en un momento decisivo, Roboam se encontró ante una oportunidad única. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. Find audiobooks that work for you. Discover a neuroscientist's guide to boosting your brain health in Why Brains Need Friends by Dr. Ben Rhine. Explore the science-backed approach to manifesting the life of your dreams with How to Manifest by Lacey Phillips. And become the perfect host with Having People Over by Chelsea Fagan. Tap the banner to learn more. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans. Even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. La posibilidad de forjar su propio destino como rey, de tomar una decisión que no solo definiría su reinado, sino que tendría consecuencias profundas para el futuro de Israel. La reunión con los representantes de las tribus no era solo una formalidad, sino el reflejo de un pueblo que había llegado al límite de su paciencia, una nación al borde de la ruptura, esperando que su nuevo líder pudiera restaurar la paz. En esta reunión, los líderes del pueblo expusieron con claridad y sin ambajes las razones de su descontento. La carga de los tributos, que parecía no tener fin, era insoportable. Los trabajos forzados, que muchos debían realizar sin remuneración ni consideración por su bienestar, habían creado una sensación de injusticia profunda. Mientras que algunos disfrutaban de los lujos de la corte real, las tribus más humildes y los trabajadores del reino vivían sumidos en la opresión, sin ver ningún beneficio tangible de la gloria que Salomón había alcanzado. El malestar era generalizado, pero lo que más pesaba sobre los corazones de las tribus era la sensación de ser meros peones en un reino que solo parecía beneficiar a unos pocos. Roboam, consciente de la magnitud de la situación, se vio enfrentado a una decisión que podría definir el futuro de su gobierno. La presión de los jóvenes consejeros, que venían de una generación más joven y menos inclinada a ceder ante las demandas populares, era fuerte. Estos asesores, con una visión más pragmática y menos sensible a las complejidades de la política a largo plazo, aconsejaban a Roboam mantener su autoridad firme y no ceder a las presiones del pueblo. Para ellos, cualquier muestra de debilidad podría ser percibida como un signo de inestabilidad, algo que debía evitarse a toda costa. A sus ojos, la unidad del reino solo se mantendría si Roboam reforzaba su poder y mostraba a las tribus que él era el soberano, que no estaba dispuesto a hacer concesiones que pudieran debilitar su gobierno. Por otro lado, los ancianos, aquellos que habían vivido bajo el reinado de Salomón y que conocían las dinámicas del reino con una profundidad que los jóvenes no poseían, ofrecían un consejo muy distinto. Para ellos, la clave del liderazgo era la sabiduría, no la fuerza. Comprendían que el reino no podía sostenerse mucho tiempo bajo un sistema de represión y opresión. El pueblo, al igual que las tribus, necesitaba sentirse escuchado, comprendido y respetado. En su consejo, los ancianos apelaban a la tradición de gobernar con justicia y equidad, de aliviar las cargas del pueblo y devolver la confianza de las tribus en el monarca. Este consejo no era simplemente una cuestión de política interna, sino también una cuestión de legitimidad del poder.
Sabían que un gobernante que no respondiera a las necesidades de su gente no solo corría el riesgo de perder el apoyo popular, sino que también ponía en peligro la unidad del reino. Así, Roboam se encontró atrapado entre dos visiones de lo que debía ser su reinado. Por un lado, la promesa de una autoridad fuerte y un reino unido a través de la disciplina. Por otro, la oportunidad de ser un líder que uniera a las tribus no solo a través de la fuerza, sino también mediante el respeto mutuo y la justicia social. Era una decisión trascendental que marcaría no solo su futuro, sino también el futuro del pueblo israelita. Lo que estaba en juego era mucho más que una cuestión de impuestos y trabajo forzado. Lo que se jugaba era la propia esencia del reino, la confianza del pueblo en su líder y la viabilidad de un Israel unido en medio de sus profundos desacuerdos. Roboam debía decidir si seguir el camino de la imposición y la autoritaria fuerza o si elegir la sabiduría que lo llevaría a una gobernanza más equitativa y respetuosa de las necesidades de las tribus. Los jóvenes consejeros que rodeaban a Roboam, lejos de buscar una reconciliación con el pueblo, sugerían una postura completamente opuesta. Su consejo era claro: reforzar las demandas, mantener la autoridad con mano firme y mostrar una actitud intransigente frente a las tribus. Estos consejeros, nacidos en un tiempo más cercano a la juventud impetuosa, creían que un líder fuerte debía imponer respeto a través de la firmeza y la austeridad. No veían el valor de ceder ante el pueblo ni de suavizar las cargas que Salomón había establecido. Según ellos, la única manera de asegurar el control del reino era reforzar las políticas autoritarias, aumentando las exigencias y dejando claro que el poder del rey era indiscutible. Esta perspectiva, mucho más rígida y menos flexible, refleja una visión que prioriza la estabilidad interna del reino a través de la fuerza, en lugar de buscar una solución conciliadora que pudiera aliviar las tensiones crecientes. Roboam, después de escuchar las recomendaciones de los ancianos y los jóvenes consejeros, tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia de Israel. Optó por seguir el consejo de los más jóvenes, decidiendo adoptar una postura inflexible frente a las demandas del pueblo. Rechazó la posibilidad de aliviar las cargas impositivas y laborales que su padre había impuesto, considerando que cualquier concesión podría interpretarse como debilidad. En lugar de tender la mano a las tribus y buscar un terreno común, decidió demostrar su autoridad de manera rotunda y firme, ignorando las súplicas de aquellos que clamaban por justicia. Este acto de desdén hacia las peticiones de su pueblo desencadenó una serie de eventos que llevarían al reino a una grave crisis. La negativa de Roboam a ceder ante las demandas del pueblo provocó un malestar generalizado. Lo que había comenzado como un descontento aislado pronto se convirtió en un torrente de frustración que recorrió todo el reino. Las tribus del norte, lideradas por Jeroboam, no pudieron soportar la opresión continua y la indiferencia del rey hacia sus necesidades. El creciente malestar se transformó en una ola de revuelta, y las tensiones alcanzaron su punto de quiebre cuando Jeroboam, un líder popular de las tribus del norte, decidió que la única solución era la separación. El deseo de las tribus del norte por liberarse de la opresión de Judá se materializó en la creación del Reino de Israel del Norte, una división política que puso en peligro la unidad del pueblo israelita. Este cisma, marcado por la decisión de Jeroboam de llevar a las tribus del norte a la independencia, fue una de las consecuencias más dramáticas de la elección de Roboam. La unidad que había caracterizado a Israel durante siglos comenzó a desmoronarse. Las tribus que una vez habían formado un solo reino ahora se veían enfrentadas, separadas por la voluntad de un rey que se negó a escuchar las necesidades de su pueblo. La fractura entre el reino del norte y el reino del sur, con Judá bajo el liderazgo de Roboam, no solo fue una división política, sino también una división emocional y cultural, que dejó cicatrices profundas en la nación. Roboam, al ver cómo su reino se desmoronaba, tomó medidas para intentar recuperar el control sobre las tribus del norte. Decidió movilizar un ejército para enfrentarse a las fuerzas de Jeroboam y recobrar el territorio que se había perdido. La guerra civil parecía inminente, y el reino de Israel estaba al borde de un conflicto interno devastador. Sin embargo, en medio de este escenario tan tenso, ocurrió un giro inesperado que alteraría por completo el curso de los acontecimientos. La intervención divina se hizo sentir en este momento crítico. Dios, a través de un mensaje claro y directo, prohibió a las tribus del sur de Judá seguir adelante con el ataque militar. Instruyó que no lucharan contra sus propios hermanos del norte, señalando que este conflicto no era parte de su plan divino. En lugar de una batalla sangrienta entre los israelitas, Dios dejó en claro que la división del reino estaba bajo su control absoluto, y que todo lo que estaba ocurriendo era parte de su soberana voluntad. Esta revelación cambió drásticamente el curso de la historia de Israel, ya que Roboam y las tribus del sur se vieron obligados a detener su avance militar, lo que, en última instancia, permitió que la división entre los dos reinos se consolidara. Este acto divino no solo evitó una guerra civil, sino que también estableció un precedente histórico para la nación de Israel.
La separación de las tribus del norte y del sur no fue solo el resultado de un desacuerdo político, sino también el cumplimiento de un plan divino, que, según la tradición bíblica, tenía el propósito de redefinir la trayectoria de Israel y sus líderes. En el contexto del capítulo 12 del primer libro de Reyes, la Biblia nos presenta un giro fundamental en la historia de Israel, uno que pone de manifiesto la intervención divina en el proceso de separación entre el reino del norte, bajo Jeroboam, y el reino del sur, gobernado por Roboam. En este momento crítico, Dios no solo permite la división política, sino que también envía al profeta Ahías con un mensaje claro de juicio dirigido a Jeroboam y su dinastía, debido a la apostasía y la idolatría que marcaban su reinado. A través de este profeta, Dios establece una advertencia severa para el futuro del reino del norte, delineando las consecuencias que seguirían si Jeroboam se apartaba de los principios divinos que se le habían encomendado. Ahías, al dirigirse al líder emergente del reino del norte, no solo predice el éxito inicial de este nuevo reinado, sino que también ofrece instrucciones claras sobre cómo Jeroboam debía gobernar para asegurar un futuro próspero y duradero para su dinastía. El mensaje divino era claro: si Jeroboam obedecía las órdenes de Dios, su casa permanecería en el trono por generaciones. Sin embargo, la desobediencia a este mandato traería consecuencias catastróficas. La advertencia de Ahías subraya la importancia de gobernar de acuerdo con la voluntad divina, destacando que la prosperidad y estabilidad del reino dependían directamente de la fidelidad a Dios. A pesar de estas instrucciones claras, Jeroboam, temeroso de que su pueblo, al estar separado de Jerusalén, pudiera volver a la ciudad santa para continuar con sus peregrinaciones religiosas, tomó una decisión desafortunada. En un intento por mantener el control sobre las tribus del norte y evitar que se sintieran atraídos por la religiosidad de Judá, Jeroboam construyó altares con becerros de oro en dos lugares estratégicos, Betel y Dan. Esta decisión no solo fue una violación directa de las leyes de adoración en Israel, sino que también simbolizó el inicio de una desviación espiritual que tendría efectos devastadores para la nación. Al ofrecer estos altares como alternativas para la adoración, Jeroboam no solo estaba desviando al pueblo de las tradiciones espirituales centradas en Jerusalén, sino que estaba introduciendo la idolatría en el corazón del reino del norte. Este acto de desobediencia a Dios no solo afectó la relación del pueblo con el Creador, sino que también estableció una identidad distinta para el reino de Israel, al separarlo no solo políticamente, sino también espiritualmente de Judá. Mientras tanto, en el reino de Judá, Roboam enfrentaba las consecuencias de sus propias decisiones. La división política había reducido a Judá a un reino más pequeño, centrado en Jerusalén, pero aún bajo la autoridad de la dinastía de David. A pesar de la pérdida del reino del norte, el templo y las tradiciones religiosas continuaron siendo el núcleo de la vida espiritual del sur, y la línea davídica seguía ocupando el trono. Sin embargo, la narrativa bíblica nos muestra que el reinado de Roboam no estuvo exento de dificultades. A pesar de los esfuerzos por mantener la unidad y el control sobre el pueblo, Judá tuvo que enfrentar una serie de desafíos, tanto internos como externos, que marcarían la historia de este reino. La división con Israel del norte no solo representaba una pérdida política, sino que también planteaba desafíos constantes en términos de estabilidad religiosa y nacional. A medida que avanzaba el reinado de Roboam, las tensiones internas aumentaban, reflejando la compleja situación en la que se encontraba Judá. Los conflictos internos, la falta de unidad y los constantes desafíos externos hacían de su gobierno una lucha constante por mantener el orden y la estabilidad. Aunque la dinastía davídica seguía en el trono de Judá, el reino ya no era el mismo que había sido bajo el reinado de Salomón. La división con Israel marcaba un punto de inflexión, que traería consigo tanto oportunidades como dificultades para el futuro de Judá y de todo Israel. Roboam, ao longo de seu reinado, buscou consolidar o poder e fortalecer a posicao do reino de Judá, mas seus esforcos não vieram sem grandes desafíos. Él enfrentou uma serie de ameacas, tanto internas quanto externas. No cenário interno, a instabilidade política foi uma constante, como uma divisão crescente entre as tribos, agravada pela recente separacao como reino do norte. Externamente, o rei precisou lidar con confrontos e tensoes como as nacoes vicinas, cujas ambicoes muitas veces colocaram en risco a segurança de Judá. Durante seu governo, o reino experimentou altos e baixos, con períodos de relativa paz seguidos por momentos de intensa crise. A Biblia, embora não nos forneca detal sobre as circunstancias exactas da morte de Roboam, menciona que ele reinou en Jerusalén por 17 anos. Após sua morte, seu filho Abias, ou Abao, conforme algumas traducoes, asumiu o trono de Judá, dando continuidade á dinastía davídica. Contudo, a sucesao de Roboam não trouxe estabilidade duradoura, já que o reino de Judá continuaría a enfrentar dificultades, tanto internas quanto externas, que moldarían seu futuro. De maneira similar, o libro de Reis não detala con precisao as circunstancias da morte de Jeroboam, mas registra que ele gobernou por 22 anos, até falecer.
O texto tamén nos revela que, após a morte, seu filo Nadabe subiu ao trono do Reino do Norte, dando inicio a máis unha fase de incerteza e fragilidade política. A lideranca de Jeroboam foi marcada por grandes erros, como introducao da idolatría e a violacao dos principios divinos, o que resultou en consecuencias desastrosas para o reino que ele fundou. A pesar da tentativa de Jeroboam de consolidar o reino independente, a divisao política entre o Reino do Norte e o Reino do Sul non durou tanto quanto ele esperaba. O Reino do Norte, que experimentou unha sucesa o de reis que frecuentemente se afastaran dos caminos de Deus, cayó en declinio rápido. Como había sido profetizado por Ahías, a queda do Reino do Norte ocorreu de forma trágica en 722 a.C., cuando os asirios, unha das potencias militares da época, invadirán o territorio e destruirán Samaria, a capital do reino. O pobo de Israel foi levado para o exilio, disperso entre varias nacoes, marcando o fin de unha era para as destribos do norte. Por súa vez, o Reino do Sul, conocido como Judá, tamén enfrentaría destino semelante, mas não antes de varios séculos. A ascensao de Babilonia como unha potencia conquistadora foi o marco decisivo para a historia do reino. En 586 a.C., Jerusalén, a capital de Judá, caiu diante das forcas babilónicas, que destruíram o templo, o coracao da adoracao judaica, e levaram unha parte significativa da populacao para o exilio na Babilonia. Así, a promesa de estabilidade e preservacao para Judá, que se baseaba na linajem davídica, tamén encontrou seu fin, embora de forma máis tardía que o Reino do Norte. De maneira decisiva, a escola equivocada de Roboam en rejeitar as recomendacoes para unificar as tribos ob seu goberno non os ogerou a separacao, mas tamén desencadeou unha serie de eventos que levarían, máis tarde, ao colapso de ambos os reinos. A historia das dúas nacoes, Israel e Judá, serve como lembrete poderoso de como as escolas políticas poden ter consecuencias duradouras, non apenas en termos de gobernanca, mas tamén no que diz respeito á fe e á unidade do povo. Se voses gostaran deste video, non deixen de deixar comentario abaixo e se inscrever no canal para non perder os próximos conteúdos. Abracos e fiquem com Deus. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account.